Cuando se estudia la didáctica están los objetivos, los contenidos, los métodos, los medios, las formas de organización y la evaluación, que son las categorías didácticas. Repito, objetivos, contenidos, métodos, medios, forma de organización y evaluación. Esas serían las categorías didácticas que se estudian cuando se estudian los cursos de didáctica. Yo me voy a referir hoy a la categoría de evaluación. Quiero dejar claro que me voy a referir a la categoría de evaluación educativa desde el capitalismo como sistema de organización social. ¿Sí? Porque a veces los videos los ven en Cuba y ya me salen ahí los debates, porque no es lo mismo, no es igual. Adquieren las categorías didácticas contenidos diferentes según sea el sistema socioeconómico. Eso lo podemos discutir después. Pero la primera pregunta de la que quiero partir mi análisis: ¿cuándo fue que apareció por primera vez en nuestra cultura la palabra examen? ¿Cuándo apareció por primera vez en nuestra cultura la palabra examen? Porque no podemos estar en contra de los exámenes si no conocemos la historia de los exámenes. La primera vez que en este territorio aparece la palabra examen fue en el año 1512. Todavía Hernán Cortés no había llegado al territorio de la náhuatl que hoy llaman México. Porque evidentemente Hernán Cortés no llegó a México, porque México no existía cuando Hernán Cortés llega a estas costas. Nuestro territorio era el Anáhuac. Bien. El rey de Castilla y Aragón, no de España, porque España tampoco existía, firmó en el año 1512 lo que se llama las leyes de Burgos. Las leyes de Burgos fueron firmadas en la ciudad de Burgos. El objetivo era organizar el trato con los indios. Si ustedes buscan la historia del derecho, los juristas, los abogados, les gusta mucho decir que este es el primer documento de la historia donde ya se empieza a discutir del derecho de los indios. Realmente no es así. Si queremos entender por qué los maestros oaxaqueños se oponen a la evaluación, hay que ir a las raíces de la evaluación en este territorio y escuchen lo siguiente. Primer elemento, en las leyes de Burgos, lo primero que el rey de España, el rey de Castilla, explica es que nosotros éramos una cultura corrupta, disoluta, así nos llamaron, corruptos y disolutos, nosotros, los anahuacas. Cuando los castellanos llegaron a este territorio, las ciudades nuestras eran mucho más limpias y organizadas que las ciudades españolas, que las ciudades castellanas. Había en nuestro territorio más de 350 oficios. Somos una de las 6 culturas madres. Teníamos nuestro calendario, nuestras formas de escritura, nuestras pirámides. Somos tal vez la cultura madre que tiene más pirámides y más altas. Somos la primera cultura madre, somos la única cultura madre, nosotros, los anahuacas, que tenía un desarrollo biotecnológico antes de que existiera esta palabra y antes de que llegaran los castellanos, porque nosotros creamos al maíz. Haciendo cruzamientos genéticos, nosotros creamos al maíz y creamos las variedades de maíz que hoy hay en México. Sin embargo, cuando usted estudia la secundaria y estudia las leyes del cruzamiento genético, le llaman las leyes de Mendel. Y Mendel cruzó garbanzos y terminó con garbanzos. Y nosotros terminamos con un producto totalmente novedoso, nuevo, y con una variedad enorme de colores. O sea, si uno es objetivo en el análisis,
Los creadores de las leyes del cruzamiento genético no es Mendel, somos nosotros, los anahuacas. No creo que ellos quieran darnos la patente, porque hasta Cuba quisieron robarle, ¿no?, el descubrimiento del transmisor de la fiebre amarilla. Pero que quede claro, éramos una cultura con un desarrollo que los castellanos no pudieron calibrar. Eso es lo primero que quiero que quede claro. Y lo segundo, los castellanos vinieron ya en función de conquista. Y hay que entender que, como dice Bonaventura de Sousa Santos, cuando los asesinos, violadores y rateros llegaron a este territorio, ya tenían una construcción teórica sobre nosotros, sobre cómo nos veían. Ellos no construyen la percepción nuestra en el proceso de conocernos. Ya ellos vienen con una lógica del despojo. Y la lógica del despojo que traen los españoles, o los castellanos, perdón, se expresa bien en las leyes de Burgos, porque el rey comienza diciendo que somos unos disolutos y unos corruptos, porque llegaron aquí y encontraron a nuestras mujeres descubiertas del pecho, con aquella desnudez digna, aquella belleza, y ellas, sus mujeres, venían cubiertas hasta el cuello porque traían toda esta concepción judeo-cristiana del pecado, del cuerpo y todas estas cosas que nosotros no teníamos una percepción del cuerpo como pecado, ni una percepción de dioses vigilantes y castigadores. Y en esas mismas leyes de Burgos, donde se establece que éramos una cultura inferior, porque lo que hacen realmente es argumentar que somos inferiores, que estamos en la oscuridad, que estamos por debajo, en ese mismo documento plantean, si queremos que salgan de su estado de corrupción, y escriben, tendremos que construir sus viviendas cerca de las viviendas de los castellanos para que aprendan las costumbres cristianas. Ya hay un acto epistémico, un epistemicidio, primero porque califican a nuestra cultura como una cultura de la corrupción y definen que para salir de ese estado hay que aprender las costumbres cristianas. Y aparece entonces la construcción de aquellas estructuras, aquellos primeros campos de concentración, después le llamamos así. Pero ¿qué eran sino las encomiendas? Incluso si fallecía el encomendero, le heredaba al hijo la encomienda con todo e indios. Éramos como medios básicos. Pertenecíamos a ese sitio. Marcel puede hacer después anécdotas terribles de las cosas que ellos hicieron. Ah, bien, en las leyes de Burgos, el rey dice entonces, indica. Lo voy a explicar para cuando ustedes se muevan por el territorio oaxaqueño y vean que en cada pueblo hay una capilla, una iglesia, sepan de dónde viene eso. El rey indicó construir en cada pueblo una iglesia. Eso es una indicación del rey de Castilla. Y construir una campana para llamar a los indios a orar. Eso fue una indicación, eso fue obligatorio. Teníamos que orar. Bien. Ahí aparece, hermoso, escrito así, como para refrescarnos la memoria histórica. Indicó aplicar a los indios un examen cada 15 días para ver lo que habían aprendido. Ahora que los maestros no querían que los evaluaran cada 2 años, a nuestros pobladores los examinaban cada 15 días para ver lo que habían aprendido. Y esto que voy a decir es una hipótesis, no tengo pruebas. Pero es una hipótesis que tiene un sustento histórico. Según historiadores, cuando llegaron los castellanos aquí, éramos alrededor de 60 o 70 millones de habitantes. Y 100 años más tarde quedaban 3.5 millones. Yo a veces me pregunto, ¿quiénes murieron? ¿Quiénes fueron asesinados? ¿Los que entraron a las iglesias o los que no entraron? ¿Quiénes fueron asesinados? ¿Los que se pusieron de rodillas o los que no se pusieron de rodillas? ¿Quiénes fueron asesinados? ¿Los que adoptaron sus creencias o los que no adoptaron sus creencias? Lo dejo para que pensemos, porque tenemos que pensar la historia y desmitificar
Porque tal vez, yo digo, tal vez somos los herederos de los que entraron a las iglesias y por eso somos tan católicos, tan apostólicos y tan romanos. Tal vez, no digo, no lo digo además como crítica, sino como análisis histórico. No sé que por ahí se levante un cura a querer lincharme como en las guerras cristianas, ¿no? Estoy haciendo un análisis histórico, estoy tratando de ser objetivo. No estoy haciendo valoraciones subjetivas. Pero ahí aparece para nosotros la palabra examen. Por tanto, este ejemplo de la ley de Burgos me permite a mí desmitificar algunas ideas alrededor de los exámenes. Así pueden poner ahí. Voy a desmitificar ideas de los exámenes. Primero, voy a tratar de desmontar la lógica dominadora que hay detrás de un examen. Primero, los exámenes tal y como los aplicamos hoy en México y tal y como se aplicaban en el año 1519 en el territorio de la náhuatl, invadido por los castellanos. Tiene varios elementos que los maestros tienen que empezar a ver. Primero, el que examina se concibe como sabedor y el que es examinado se concibe como el ignorante. Esa lógica todavía prevalece. El que examina conoce, el examinado desconoce. Pero aquí hay una trampa formidable. El que examina elabora el examen y el examinado lo responde. Hay otra trampa formidable. El examinado no sabe lo que le van a preguntar. El que examina sí. Imagínense que le diéramos a los niños las preguntas del examen una semana antes. Sería más justo. Porque una de las razones por la que los maestros de Oaxaca no querían examinarse era precisamente porque la lógica del examen es: vienes, te examinas, tú no sabes lo que te pregunto, yo te pregunto, yo sí sé, y tú a ver qué tal. Eso pone a cualquiera en un estado de agonía, porque el que te está examinando no es uno igual que tú, es el Estado capitalista neoliberal el que nos examinaba. Y el que establecía las preguntas era el Estado capitalista neoliberal, y el que establecía las condiciones de evaluación era el Estado capitalista neoliberal, y el que establecía los indicadores a evaluar era el Estado capitalista neoliberal. Porque yo me imagino que ustedes coinciden conmigo, que si la evaluación hubiese sido en torno a los proyectos educativos y esta zona se hubiera ido completa a evaluarse con el proyecto del papel, aquí todo el mundo saca el máximo. Porque teníamos un proyecto, teníamos una idea, estábamos trabajando con los padres, estábamos trabajando con los niños, abrimos la escuela a la comunidad, ¿sí o no? Estábamos protegiendo al medio ambiente, desarrollando conciencia crítica, estábamos haciendo todo lo que nosotros como pueblo concebíamos que hacía falta. Pero el Estado no estaba pensando en eso. Entonces, el examen es una herramienta que valida la dominación epistemológica. El examen no es aséptico, el examen no es neutro. El examen le dice al niño ignorante: si respondes esto, obtienes, y ahí viene otra trampa formidable, una calificación. Y lo formidable de la calificación es que muchas veces los pedagogos en el capitalismo no saben diferenciar entre la calificación de la respuesta y la calificación del individuo. Muchas veces nuestros exámenes pasan de la calificación de la respuesta a la evaluación del sujeto. Y el sujeto queda devaluado frente a una calificación numérica. Devaluado frente a la familia, devaluado frente a la comunidad. Porque ¿qué siente un niño cuando la maestra le dice repruebas? ¿Qué siente la familia? ¿Cómo lo ve la comunidad? ¿Y cómo lo ve el que aprueba? Lo que estoy tratando de compartirles es que los exámenes, en este contexto en el que estamos, son herramientas formidables para validar el epistemicidio y para instalar en la lógica natural el derecho de alguien a examinar, del Estado. Y para los que me van a oír, dejo claro: en México se usó al ejército para llevar a los maestros a examinarse
lo que demuestra que realmente era un acto de dominación. Entonces, voy a desmitificar cosas. Quiero que esto que voy a decir no es mío, lo leí de Piaget. Los exámenes no pueden medir lo que un niño sabe. Eso es una falsedad aceptada como verdad. Le hago a un niño 5 preguntas de matemáticas, si no las responde, concluyo que no sabe matemáticas. Tal vez son las únicas 5 preguntas que no se sabe, eso es una posibilidad. Le hago 5 preguntas y las responde y concluyo que es buenísimo. Todos nosotros en las normales y yo en el pedagógico sabemos que muchas veces nos salía la boleta de la que pregunta que no sabíamos. Y sacábamos el máximo y nos dábamos con una piedra en el pecho y me iba yo creyendo que era un bárbaro. Y realmente, porque en Cuba me ponían un grupo de boletas sobre una mesa, yo metía la mano y sacaba 3. Estudiante de física, en la prueba oral. El examen oral, yo tenía examen oral, examen escrito y examen de laboratorio, en física. Pero cuando yo sacaba y yo miraba, si me sé las 3, tengo el máximo. ¿Fue mi conocimiento o fue la probabilidad o la casualidad? Entonces, los maestros hemos dado al examen un valor que no tiene. Incluso hay maestros que piensan que con el examen él conoce lo que el niño sabe. Eso es otro mito. Usted solo sabe lo que el niño sabe yendo todos los días a clase, interactuando con el niño, viendo cómo va. Si un maestro necesita hacer un examen para saber cómo va el niño, la única conclusión que se puede sacar es que cuando llega al aula cierra los ojos. Porque si tú ves al niño todos los días, tú no tienes que hacer ningún examen para decirme a mí cómo está ese niño, cómo va, en qué va bien y qué dificultades tiene, porque eso el maestro lo adquiere en la relación humana con el niño. No necesita realmente un instrumento que valide su opinión. Pero el capital que sospecha de todo y que quiere tenerlo todo controlado, no valida la opinión del maestro. Por eso nos piden evidencias todo el tiempo de las cosas que decimos. Porque al maestro no se le da el valor humano que el maestro debería tener. Y además le digo algo, incluso yo he escuchado maestros mexicanos quejándose porque en algún momento se estableció que el niño de primer grado no reprueba. O sea, el maestro defendiendo que el niño de primer grado pudiese reprobar. Si yo te doy un niño de primer grado y ese niño no avanza en el aprendizaje, ¿a qué se debe? A que yo como maestro no he encontrado las herramientas para que ese niño avance. Pero como yo no quiero ser honesto pedagógicamente, porque voy a terminar yo con la responsabilidad, termino diciendo, este niño no aprende. No soy yo, no son mis métodos, no son mis técnicas, no, es el niño que no aprende. No soy yo, es disléxico. Sí, pero tú sabes de dislexia. No, yo no sé. Si supieras de dislexia, tendrías un modo de ayudarlo. Pero como tú no sabes de dislexia, el niño termina siendo un problema para la escuela y reprobando. Pero él reprueba por tu incapacidad pedagógica, no porque él no pueda. Es que tiene un retraso. Sí, pero un niño con un retraso leve puede aprender, ¿sí o no? Lo que pasa es que tú no sabes cómo se trabaja con un retraso leve. Y como tú no sabes cómo se trabaja con un niño con esa condición, terminas diciendo el niño tiene un problema, no aprende, y yo me lavo las manos como Poncio Pilato, libre de culpas. ¿Qué humanismo puede tener una educación que basa, qué humanismo puede tener una educación que basa sus conclusiones finales en los resultados de un examen? O sea, honestamente, si vamos a ser congruentes con Martí, con Simón Rodríguez, esos maestros que formaron a nuestros libertadores, ¿qué humanismo tiene una escuela que basa las conclusiones que saca sobre un niño en las respuestas que se ponen en una hoja de papel? Por eso creo que es importante que desmitifiquemos el examen, y más en el nivel de preescolar en el que estamos, en este nivel inicial, porque estamos generando angustias, tensiones innecesarias en los niños y en las niñas. Entonces dije,
El examen no mide el conocimiento de un niño. El examen sí mide las respuestas a las preguntas que hace. Y además agrego, los maestros tendríamos que preguntarnos qué nivel de esencialidad tienen las preguntas que hacen. Pues yo he visto exámenes de matemática para niños de segundo grado en Oaxaca. Si vas a Sam's y tienes tanto dinero y hay televisores a tal precio, cuando yo leo esto digo, esto será de matemática o esto será un spot televisivo plasmado en una hoja. A veces ni siquiera ponemos si vas al mercado del pueblo y hay una señora vendiendo tomate, no. A veces no tenemos ni idea exacta de la cultura que hay en el examen. Eso lo va a abordar después Marcel. A veces diseñamos exámenes que son aculturales. Cuando lo ves, no huele a Oaxaca. Huele a examen de Silvia Smelker. Ya nos hicieron eso una vez y seguimos con lo mismo. Ya nos hicieron aquellos tests de Binet, ¿se acuerdan? Aquellos tests de inteligencia, aquel coeficiente de inteligencia con aquellas pruebas que le aplicaban a los pueblos de África y de Asia y salían con bajísimos. Y después concluían que aquellas razas negras, indias, pues tenían menos coeficiente. Habría que ver si elaboramos un test en zapoteco y se lo ponemos a estos anglosajones si lo pudieran responder. Habría que ver si elaboramos un test desde la lógica del mixteco, del guave, del mije, y se lo ponemos a los europeos. Habría que ver si pueden responder. Habría que ver si podemos diseñar un test psicológico desde la lógica de los pueblos africanos y se lo aplicamos a los europeos. A ver qué coeficiente de inteligencia sale. Porque los test también son manifestaciones de ciertas culturas que se validan frente a otras como instrumentos asépticos o neutros. Ningún examen es neutro. Todos expresan y defienden una u otra postura epistémica sobre los pueblos oprimidos y los pueblos dominados.